¿Quién es el pastor de pastores? Hoy, en La Oveja Pensante, ese será el tema del día. En muchos de los programas que hemos grabado, he dejado claro que tengo amigos que son pastores, que se dedican de tiempo completo al ministerio, los cuales conozco y sé que muchos de ellos lo hacen de la mejor manera y que se entregan verdaderamente a su ministerio. Sin embargo, a lo largo de mi vida cristiana me he encontrado con pastores que actúan de buenas maneras, pero también he tenido malas experiencias con algunos de ellos. Y no solamente yo, sino que sé que muchos de ustedes les ha pasado en algún momento una anécdota con un pastor, con un líder, con un sacerdote, con un ministro de Dios. Quizás te dejaron con la mano extendida al saludarlo, quizás nunca te visitaron cuando estabas enfermo, quizás cuando estuviste en la cárcel tampoco fueron a llevarte la palabra de Dios, o cuando a pesar de que eres miembro de la iglesia, tampoco nunca se apareció por allá con algo de comida. Ese tipo de actitudes consiguen resentir a las ovejas dentro de la iglesia. Y sé que muchas personas se han ido fuera de la iglesia o han tenido una actitud ahora diferente con el liderazgo o con la iglesia, a pesar de que de pronto en algún momento ejercieron un cargo o de que apenas estaban iniciando. Es triste saber esto. Y peor aún cuando la persona llega por primera, por segunda o quizás por tercera vez a la iglesia, pero ese líder, ese sacerdote o ese pastor no tiene la mejor actitud con la persona que acaba de llegar, con esa oveja que apenas acaba de entrar al redil, y ocasiona precisamente no solamente el resentimiento, sino que no vuelva nunca más a la iglesia de Dios. Pero la pregunta aquí es, como ovejas pensantes, esa debe ser nuestra actitud frente a una situación que se nos presente como esa. Es decir, apartarnos de la iglesia, apartarnos de Dios, apartarnos del camino, ponernos en una actitud pasiva. Me da lo mismo que digan o que no digan, me da a mí lo mismo ir a la iglesia que no ir. Lo primero que debo preguntarme es si esta actitud que yo asumo frente a esta situación es realmente una actitud que afecta al pastor o me afecta a mí. Por ejemplo, si yo dejo de ir a la iglesia, ¿esto a quién va a afectar realmente? ¿Al pastor, al sacerdote o a mí? Si yo dejo de participar en la iglesia, si yo dejo de predicar, si yo dejo de pronto de compartir con los hermanos, ¿esto a quién va a afectar? ¿Al pastor, al líder o a mí? Si yo dejo de orar, si yo dejo de buscar la Biblia y leerla todas las mañanas, ¿a quién va a afectar eso? ¿Al pastor o a mí? Si la respuesta a todas estas preguntas que yo te acabo de decir es que el afectado directo soy yo y que el otro afectado es la relación que yo tenga con Dios, entonces es bastante delicado tomar ese tipo de actitudes. Ahora bien, Jesús previó esas cosas. Y cuando estas situaciones se presentan, yo inmediatamente me voy al Evangelio de San Juan. Allá en el Evangelio de San Juan, capítulo número 10, verso 11, Jesús dice algo muy importante. Mire lo que Él dice allí en el versículo número 11. Él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es el buen pastor. Jesús es el líder de todos los pastores. Así pues que si eres pastor, eres líder, eres sacerdote y crees que estás en una superposición, y no, el pastor de pastores es Jesús. Él es el que gobierna su redil. Él es el dueño de las ovejas. Él es el dueño de todo el redil. Y a Él es a quien tú y yo, como líderes, como pastores, como evangelistas, como sacerdotes, como ministros, tenemos que responderle. Porque un día daremos cuenta, un verdadero pastor no busca nunca la gloria hacia Él. La proyecta directamente hacia Dios, que es quien es el que recibe la honra y la gloria. Una cosa es el respeto y otra cosa es que nosotros le debamos una devoción especial a determinada persona en la iglesia. Cuando hay un líder que quiere esa devoción hacia sí mismo, realmente allí hay una equivocación de principio en la palabra de Dios, porque toda nuestra actitud de adoración y de rendición como pueblo es solamente hacia Dios. Recuerde usted que Jesús nos está diciendo allí que Él es el buen pastor. Y en el versículo 12 Él nos dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas,
Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Es importante señalar allí que uno de los personajes es el pastor, el buen pastor, y él es Jesús de Nazaret. Y por el otro lado tenemos a otro personaje que es el asalariado. Y ojo con ese nombre, porque el asalariado es alguien que trabaja para ese pastor. Trabaja allí, pero las ovejas no son de él. Y es allí donde se enmarcan los líderes, los pastores, los sacerdotes y los ministros que están dentro de la iglesia. Y por el otro lado está el asalariado. Y ese asalariado resulta que además de ser un trabajador, él recibe valga la redundancia, un salario, un pago por el trabajo que realiza. Sé que hay muchos pastores y líderes, buenos pastores y buenos líderes, que trabajan por amor a Dios, por amor a la obra. Y uno los ve andando las calles, visitando las ovejas una por una, visitando a la gente nueva, orando por las personas, de día, de noche, incansablemente. Están entregados a la obra. Sin embargo, hay otros que prefieren quedarse en la oficina y que las ovejas vengan donde ellos. Porque hay iglesias, créanme ustedes, que hay iglesias que no son iglesias. Se han convertido en instituciones. ¿Cuándo se convierte una iglesia en una institución? Cuando hay tantas reglas diferentes a las que están en la palabra. Cuando hay tanta gente que ni las personas se conocen entre ellas. Se conocen los líderes de la iglesia, sí, el grupito. Pero la iglesia como tal, la masa, donde hay 1.500 personas, donde hay 700 personas, donde hay 2.000 personas y otras donde hay 4.000 personas reunidas, nadie se conoce. Pues realmente allí no hay una iglesia, porque la iglesia como tal es aquella en la que sus miembros se conocen, en donde si uno de sus miembros, dice la palabra, se afecta, los demás se resienten porque ese está afectado. Se conocen entre ellos. Ahora, díganme ustedes si un pastor que tenga una iglesia de 1.500 personas, de 1.000 personas, de 800 personas, le alcanza el mes para saber de cada una de ellas, le alcanza el mes para visitarlas, le alcanza la semana para ir y orar por los enfermos que tiene allí dentro del pueblo que le ha sido asignado. Pues no, la verdad es que no. Y esto me hace recordar un detalle especial. Recuerdo muy bien un pastor que en algún momento iniciando en la vida cristiana, jamás me había sucedido esto. No sé si a ustedes les ha pasado. Y si les pasó, me comentan por aquí en la parte de abajo del video. Recuerdo, y lo recuerdo todavía, esa llamada que me hizo este pastor y me la hizo el día de mi cumpleaños. La única vez que un pastor me ha llamado a mí fue en esa fecha de cumpleaños. Tuvo el detalle de llamarme a las 8:30 de la mañana a mi casa y darme un feliz cumpleaños. Pastor, lo recuerdo todavía. Entonces la pregunta mía es allí, si tenemos esta cantidad de gente, ¿será que a este pastor, a estos líderes les da tiempo de llamar, de estar preocupado por las ovejas? Pues claramente que no. Revisemos lo que dice el texto también. El versículo número 13 nos dice, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. El asalariado, a quien se le está pagando, quien trabaja en la obra, pues realmente no tiene un interés completo y realmente no va a poner su vida, como dice Jesús, que Él pone su vida por sus ovejas. De hecho lo hizo, fue a la cruz del Calvario, murió por nosotros. Vaya usted a saber si realmente en un momento de dificultad, cuando la vida está en peligro y si ponen a escoger a este líder, a este pastor, a este sacerdote, entre salvar su pellejo y el de las ovejas, vaya uno a saber si realmente entregan su vida. Pero Jesús lo hizo, Jesús sí lo hizo y por eso es que Él también es el pastor de pastores. Él es tu pastor, Él es mi pastor. Él es quien realmente se preocupa por nosotros. Él es quien realmente conoce nuestras intimidades. Así que mi amigo y mi amiga, oveja pensante, cuando vengan esos momentos de crisis en que alguien en la iglesia te afecta, en que alguien en la iglesia te hace un quite, te hace un desprecio o quizás dio un mal testimonio y en los dos hasta el nombre del Señor, lo primero que tienes que hacer es poner la mirada en Jesús, porque Jesús es quien nos llamó y Él es nuestro pastor. Y mire lo que sigue diciendo allí en el versículo siguiente en el Evangelio de Juan. Versículo número 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce
y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Jesús conoce a las ovejas, a sus ovejas, las que son de su redil. Él las conoce y sus ovejas oyen su voz. Nosotros como ovejas conocemos la voz de nuestro pastor, conocemos la voz de Dios, conocemos la voz de Cristo cuando nos está hablando antes de meternos en un problema. Conocemos la voz de Cristo cuando estamos pasando por una dificultad bien grande. Allí está Él, siempre va a estar. Antes de que el pastor terrenal que tenemos asignado llegue a nuestra casa, si es que llega, porque tiene 1000 personas en la iglesia, el primero que llega es Jesús a través del Espíritu de Dios. Él siempre va a estar allí, en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en todo momento Jesús a través del Espíritu de Dios va a estar con nosotros. Porque Él dijo, yo me voy, pero os dejaré a alguien, al Consolador, al Espíritu Santo, el cual estará con vosotros hasta el último de los días. Y aunque en la tierra nuestros líderes, nuestros pastores, no sean perfectos, muchas veces cometan errores, muchas veces se equivoquen y se van a equivocar, créanme que sí, y van a tener actitudes que no son las mejores, Dios a través de su Santo Espíritu siempre nos va a acompañar. Amigos y amigas, así hemos llegado a la parte final de este programa. Soy Alcides Manuel Suárez Andosilla y te invito a estar con nosotros en una próxima ocasión. No sin antes invitarlos a que se suscriban a este canal, porque sé que muchos de ustedes lo están viendo, lo escuchan, pero no se han suscrito. Suscríbete también para que cuando yo publiquemos uno de estos videos, automáticamente te va a llegar una alerta, de que ha salido un video de la oveja pensante e inmediatamente pues ya tú vas a saber que la oveja pensante te está enviando, te está comunicando de un nuevo video. Agradezco mucho que estés con nosotros, comparte el video también y nos vemos en una próxima ocasión. Dios continúe bendiciéndote abundantemente.